¿Alguna vez te has preguntado por qué existen grupos que hablan de Jesús, citan la Biblia, practican ritos parecidos a los de las iglesias y sin embargo, cuando examinas su mensaje con calma, descubrís que su evangelio es otro? La pregunta no es menor, porque la Escritura advierte que el enemigo se disfraza con apariencia luminosa y que junto con él surgen obreros que imitan el vocabulario de la fe sin sujetarse al corazón del Evangelio. El apóstol Pablo lo dijo con una claridad cortante al escribir que hay falsos apóstoles y obreros engañosos. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Ese marco bíblico nos obliga a examinarlo todo y retener lo bueno, a probar los espíritus y las doctrinas, y a medir cualquier movimiento que pretenda llamarse cristiano por la verdad revelada en la palabra. En las próximas páginas vamos a recorrer 7 religiones o corrientes que se presentan como compatibles con la fe cristiana, incluso como su expresión más pura, pero que se apartan de verdades esenciales sobre quién es Dios, quién es Jesús y cómo es que un pecador es reconciliado con el Padre. Haremos este discernimiento con una actitud pastoral y también con rigor bíblico, porque el propósito no es alimentar polémicas, sino pastorear la conciencia hacia la seguridad de la gracia. Y como punto de partida, asumimos el llamado permanente de 2 Corintios capítulo 11 a no tolerar otro Jesús, otro espíritu u otro evangelio, por más atractiva que parezca su envoltura. Antes de entrar a cada caso, es importante recordar el patrón bíblico que nos guía. La revelación cristiana se sostiene en la suficiencia de las Escrituras, en la confesión trinitaria del único Dios verdadero, en la encarnación real del Hijo Eterno, en su muerte expiatoria, que terminó de una vez y para siempre la obra de redención, en su resurrección corporal y en la salvación que es por gracia, mediante la fe, sin obras para que nadie se gloríe. Cualquier sistema que añada nuevos libros como autoridad igual a la Biblia, que cambie la identidad del Hijo, que rebaje al Espíritu Santo a una fuerza impersonal, que exija ritos como condición de justificación o que convierta la gracia en moneda de cambio, está redefiniendo el cristianismo. Con ese tamiz iremos avanzando, no para descalificar personas que son amadas por Dios, sino para exponer enseñanzas que, si no se corrigen, desvían del camino de la vida. La primera parada obligada es el mormonismo, conocido oficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A simple vista, su estética familiar, su énfasis en la moral y su lenguaje bíblico pueden resultar cercanos. Pero al raspar el barniz aparece un edificio doctrinal distinto del cristianismo histórico. El punto de partida del desvío es la autoridad. Para los mormones, la Biblia no basta. A ella agregan el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, y por medio del autoritas de esos textos redefinen todo lo demás. La Escritura, sin embargo, amonesta a no recibir otro evangelio, aunque un ángel del cielo lo anunciara, y cierra el canon con la seria advertencia de no añadir ni quitar palabras. La segunda grieta es la doctrina de Dios. En lugar de confesar al Dios eterno e inmutable, enseñan que Dios fue un hombre que progresó hasta la divinidad, y que los seres humanos podrían recorrer el mismo camino hacia su propio mundo. Isaías proclama que antes de él no fue formado ningún Dios, ni lo será después, y que él es Dios y no hay otro. A su vez, rebajan la gloria única del Hijo,
al afirmar que Jesús y Lucifer serían hermanos espirituales, una idea incompatible con Juan capítulo 1, donde se enseña que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, eterno y no creado. Finalmente convierten la gracia en un sistema de méritos, donde bautismos por los muertos, ceremonias de templo y obediencias acumuladas se vuelven piezas de un rompecabezas soteriológico ajeno al modelo apostólico. Frente a esa suma de añadidos, el Evangelio bíblico vuelve a decir que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Tras el mormonismo, vale considerar a los testigos de Jehová. Su celo por difundir lo que creen y su insistencia en hablar de la Biblia pueden dar impresión de fidelidad, pero la clave está en el Jesús que confiesan y en la Biblia que usan. Han producido una traducción propia, la traducción del Nuevo Mundo, que altera pasajes cruciales para adaptar el texto a sus presupuestos. Donde la Iglesia ha confesado siempre que el Verbo era Dios, ellos introducen un indefinido para decir que el Verbo era un Dios, negando la deidad de Cristo y desfigurando la fe trinitaria. El Nuevo Testamento, sin embargo, declara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y manda a los ángeles adorar al Hijo, algo inconcebible si Jesús fuera una criatura, por más excelsa que fuera. Además, reemplazan la esperanza cristiana con una aritmética de 144,000, mal aplicando un símbolo apocalíptico a un cupo literal de salvados, cuando la Escritura proclama que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A eso suman un aniquilacionismo que minimiza la seriedad del juicio y un control institucional que desalienta el examen bereano de ponerlo todo a la luz de la palabra. La fe bíblica invita a examinarlo todo y a que la conciencia se rinda a Cristo, no a una organización. Un tercer caso es la Iglesia de la Unificación, conocida como Munismo por el apellido de su fundador. La narrativa básica presenta a Sun Myung Moon como el elegido para completar lo que, según él, Cristo dejó inconcluso. Esa sola afirmación se estrella contra el clamor de la cruz. Al inclinar la cabeza, el Señor dijo: «Consumado es», y Hebreos añade que, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. La pretensión de terminar la obra de Jesús no es una corrección del cristianismo, sino su negación. De allí se despliegan otros errores. La idea de una paternidad mesiánica compartida por Moon y su esposa, la reinterpretación sexualizada del pecado original, los rituales de boda masiva con supuestas virtudes redentoras y una espiritualidad que mezcla sincretismo y obediencias financieras como vía de bendición. La Biblia, en cambio, enseña que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También resulta necesario evaluar la llamada ciencia cristiana. A pesar de su nombre, su premisa central contradice el realismo encarnacional de la fe. Sostiene que el mal, la enfermedad y aún la materia son ilusiones del pensamiento. Por lo tanto, rechaza tratamientos médicos y rebaja el pecado a un error cognitivo. Las Escrituras confiesan otra cosa. El Dios que es Espíritu creó cielos y tierra. El Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sanó enfermos reales y cargó con pecados reales en una cruz real. La resurrección
no fue un despertar de conciencia, sino un triunfo corporal sobre la muerte. Gozar de la oración no implica negar el valor de la medicina, y mucho menos negar la objetividad del mal. Al elevar un libro extrabíblico como clave imprescindible para entender la Biblia, la ciencia cristiana reemplaza la revelación por una filosofía, justo lo que Pablo denuncia como tradición humana y hueca sutileza. El camino de la gracia no es un programa de autoiluminación, sino la respuesta humilde a la palabra viva. Llegados a este punto, conviene hablar con cuidado del adventismo del séptimo día. Dentro de ese amplio movimiento hay creyentes sinceros que aman a Cristo, y hay congregaciones que proclaman el Evangelio con fidelidad. Sin embargo, críticos bien informados han señalado doctrinas distintivas que cuando se absolutizan ponen cargas sobre las conciencias y desplazan el eje de la gracia. La enseñanza del juicio investigador, fechado en 1844 como una nueva fase de la obra de Cristo, no aparece en el testimonio apostólico y corre el riesgo de socavar el descanso de que la obra fue terminada en la cruz. La insistencia en el sábado como marca de lealtad corre el riesgo de olvidar que Cristo es el cumplimiento de la ley y que nadie juzgue en cuanto a días y comidas, sombras que encuentran cuerpo en él. La influencia profética de escritos extrabíblicos también puede volverse regla de fe por encima de la Escritura. Por eso, aún valorando la piedad de muchos adventistas, hay que volver a la afirmación de que el hombre es justificado únicamente por la fe sin las obras de la ley, y que la libertad cristiana no debe ser sometida a yugos humanos. Otro fenómeno con alcance continental es la Iglesia Universal del Reino de Dios y variantes de Evangelio de Prosperidad. Su núcleo no es tanto un catecismo formalmente herético como un desplazamiento práctico del Evangelio hacia una economía de intercambio. Fe se define como el poder de decretar realidades, las ofrendas como llaves de milagros y la bendición como acumulación de riquezas y éxito. Jesús, por el contrario, nos llama a buscar primeramente el reino y su justicia, a no acumular tesoros en la tierra, a servir a Dios y no a las riquezas, y a no mercadear lo santo. La generosidad cristiana es fruto de gratitud, no pago de aranceles espirituales. Cuando se convierte la casa de oración en mercado, se hiere el corazón mismo de la adoración y se fragiliza la fe de los sencillos. Cristo no es un medio para mis fines, es el fin mismo para el que fui creado. El séptimo ejemplo proviene de Oriente con un sincretismo que usa nombres cristianos para promover misticismo, reencarnación y automesianismo. En algunos movimientos como Happy Science se afirma que un líder es encarnación de múltiples figuras religiosas, que la divinidad es una cumbre accesible por conocimiento y disciplina, y que lo importante no es la cruz, sino la expansión interna de la conciencia. Es exactamente el reverso del Evangelio. El Hijo es único, no reencarna. Los hombres no se divinizan por esfuerzo, necesitan nacer de nuevo por gracia. El perdón no se compra con técnicas ni se logra por autoayuda. Se recibe por la sangre del Cordero. La Escritura prohíbe la adivinación, el espiritismo y toda forma de ocultismo, no porque Dios desprecie la búsqueda espiritual, sino porque ama a sus hijos y los protege de puertas que conducen a tinieblas. Hasta aquí el diagnóstico. Pero el propósito pastoral no termina en señalar errores. Hace falta también ofrecer un camino de cuidado para el alma. El primer consejo es permanecer en la palabra.
La Biblia no es un talismán de frases sueltas. Es la voz de Dios que instruye al pueblo en la sana doctrina. Leerla en contexto, con la Iglesia, guiados por maestros fieles, nos vacuna contra las medias verdades. El segundo consejo es confesar públicamente al Jesús bíblico. Él es el Verbo eterno que se hizo carne, único mediador entre Dios y los hombres, que murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y vendrá otra vez con gloria. Donde se diluye a Cristo, se disuelve la esperanza. El tercer consejo es cultivar una espiritualidad sencilla, alejada de supersticiones y mercancías religiosas. La gracia se recibe como regalo y produce santidad, gozo, servicio. No necesita objetos ungidos, ni le debe nada a gurús espirituales. El cuarto consejo es practicar el discernimiento con humildad. Confrontar doctrinas no equivale a despreciar personas. Muchos que abrazan estas religiones lo hacen buscando a Dios. Por eso, respondemos con mansedumbre y respeto, apuntando siempre a la belleza de Cristo. También conviene recordar que el Nuevo Testamento previó todo esto. Jesús avisó que vendrían falsos cristos y falsos profetas que harían señales para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pablo lloró por iglesias seducidas por otro evangelio. Pedro advirtió sobre mercaderes de la fe. Judas describió a quienes convierten en libertinaje la gracia y niegan a nuestro único soberano y Señor. Lejos de relativizar el fenómeno, esa previsión nos ancla en la esperanza. Nada de esto toma por sorpresa a Dios. Él sostiene a su iglesia, poda, corrige, purifica y nos enseña a distinguir la voz del pastor de los ecos extraños. Tal vez te preguntes qué hacer si un amigo o familiar está involucrado en alguno de estos movimientos. La respuesta comienza por la oración. Pide al Padre que abra los ojos del corazón, que conceda arrepentimiento para conocer la verdad y que los libre del lazo del diablo. Ofrece conversación paciente. En vez de un duelo de citas, propone leer juntos un evangelio. Escuchar a Jesús en sus propias palabras. Evita la caricatura. Señala con claridad los puntos no negociables, pero reconoce todo lo que sea verdad, bondad y búsqueda sincera. Y sobre todo, muestra con tu vida la hermosura del Evangelio, la libertad que no necesita máscaras, la obediencia que nace del amor, la paz que no depende del éxito, la alegría que cantan los rescatados. Este recorrido también debe llevarnos a examinar nuestra propia casa. Si señalamos a los de afuera, pero toleramos dentro de nuestras iglesias la mundanalidad, el triunfalismo o la superstición, terminamos ofreciendo a nuestros jóvenes sucedáneos de lo mismo que criticamos. La medicina es volver a lo básico con deleite renovado, predicar a Cristo crucificado y resucitado, celebrar la cena del Señor como memoria de gracia, no como rito mágico, orar con fe, no manipular con fórmulas, cantar la palabra con melodías bellas y letras verdaderas, no consignas centradas en el yo, acompañar a los pobres y quebrantados como lo hizo el Maestro, y formar discípulos que amen al Dios Trino con mente, corazón y manos. A la luz de todo lo dicho, la conclusión no puede ser otra que una invitación. Si has coqueteado con sistemas que prometen una espiritualidad sin cruz o un éxito sin santidad, es tiempo de regresar. El Padre corre para abrazar a los hijos que vuelven. Cristo recibe a los cansados y cargados y les da descanso. El Espíritu guía a toda verdad y derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Hoy es un buen día para renunciar a cualquier evangelio que no sea el de la gracia,
para confesar con la Iglesia de todos los siglos que Jesús es el Señor y que fuera de Él no hay salvación, y para anclar tu vida en la roca firme de la Escritura que no puede ser quebrantada. Para cerrar, volvamos al principio. Hay religiones que parecen cristianas, usan nuestro vocabulario y hasta se alimentan de nuestras ausencias. Pero el Señor no nos dejó huérfanos, nos dio su palabra, su espíritu y su pueblo. Si permanecemos en lo que aprendimos, si no nos cansamos de examinarlo todo, si amamos la verdad y la compartimos con mansedumbre, entonces ni la apariencia de luz ni el ruido de las multitudes nos apartarán del camino. Y cuando alguien te pregunte por qué discernes, podrás decir con sencillez que lo haces por amor, porque nada hay más precioso que el Evangelio de Jesús, suficiente y glorioso, y porque nada deseas más que ver a muchos rendirse ante Él y vivir. Que el Señor te conceda sabiduría para distinguir, valentía para testificar y compasión para acompañar, y que en todas las cosas Cristo sea magnificado en nosotros, ahora y hasta el día en que veamos su rostro.